Durante décadas, pensamos que éramos los únicos en este gran universo. Mandamos señales al espacio, esperando que alguien contestara. Pero resulta que la primera respuesta no fue un mensaje, sino un silencio que parecía intencional. Ahora, la Voyager 2, esa sonda que dejamos ir en 1977, mandó algo raro. No fue un texto ni un audio, sino un patrón extraño escondido en el plasma, con un montón de cosas magnéticas raras y movimientos que no tienen sentido. Lo más loco es que, después de 50 años, esta máquina olvidada miró hacia atrás y parece que lo que encontró nos estaba esperando. Todo empezó con una señal, un pequeño punto en los datos que recibimos siempre. Al principio, no le dimos importancia, pero los ingenieros se dieron cuenta de que no era ruido, sino algo con un orden, un ritmo que se repetía. Pensamos que era un error, pero los programas mostraron que era como un lenguaje, con números que sonaban a pi, pulsos con patrones raros y armonías magnéticas hechas a propósito. No era algo natural, era como una construcción invisible en el espacio. Cuando rastreamos la señal, no venía de una estrella ni de nada que conozcamos. Venía de un lugar donde no había nada. La Voyager 2 va muy rápido, pero sin combustible ni forma de cambiar de dirección. Sin embargo, después de esta cosa rara, empezó a girar sola y apuntó su antena hacia la señal, como si supiera algo. Esto es raro, porque no debería poder hacer eso, pero lo hizo y empezó a encontrar más cosas raras, picos en las partículas, cambios magnéticos, señales que venían directo hacia nosotros. Lo que más asustó a los científicos no fue la señal, sino lo que pasó después. Porque después de ese momento, todo paró. Se acabaron las cosas raras, el campo magnético volvió a la normalidad, todo se cayó. Un silencio que no era normal, como si el universo nos hubiera mirado y luego cerrado los ojos. Las señales no volvieron, pero en ese silencio, vimos algo aún más raro, que ese silencio era tan raro como las señales de antes. La Voyager 2 no estaba sola y lo que la hizo reaccionar ya la había visto antes. Algunos dijeron que era un centinela, una cosa que está muy lejos en nuestro sistema solar. Otros, que era como una red para vigilarnos desde el espacio. Pero lo que daba más miedo no era saber que había algo ahí fuera, sino que ese algo ya nos conocía. Mientras los científicos intentaban entender qué pasaba, se dieron cuenta de algo que lo cambió todo. Los patrones que recibió la Voyager 2 no eran un idioma, pero se parecían mucho a algo universal, las matemáticas, los números de Fibonacci, la proporción áurea, el número pi. Era como si el espacio se hubiera convertido en un mensaje, pero no para nosotros, sino para cualquier cosa que entienda el ritmo, el orden y el equilibrio. Un lenguaje más antiguo que el nuestro, más grande que la vida y que no se puede ignorar. Porque si algo usó el universo para decirnos estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. Cuando miramos la señal con atención, los expertos en lenguaje y espacio notaron algo raro. Los pulsos no solo tenían matemáticas, sino también un ritmo, como la forma en que nosotros organizamos las cosas para hablar. No eran palabras, sino pausas y silencios con significado. Lo más raro fue ver que esos patrones ya habían aparecido antes en otras señales, como errores en las transmisiones de las otras Voyager y en los radiotelescopios. Ahora todo esto parecía una historia que nadie había juntado, una inteligencia que nos vigilaba, registraba lo que hacíamos y esperaba a que llegáramos a un punto. Y parece que ya llegamos. Los investigadores vieron algo aún más raro, que la Voyager 2 no estaba viendo una sola cosa, sino varias señales, cambios en el tiempo de llegada de los pulsos que solo podían significar que había varias fuentes a la vez, como si la sonda hubiera entrado en un lugar vigilado, una red que marcaba el borde del sistema solar. La idea dejó de ser ciencia ficción y se convirtió en una teoría, que nuestro sistema solar ha estado vigilado todo el tiempo, pero no con naves, sino con cosas silenciosas escondidas en el hielo y el polvo. Y que la Voyager 2 simplemente activó una respuesta, no una conversación, sino un escaneo, una evaluación. Un grupo de científicos decidió ir más allá y usaron modelos de sonido, teorías del caos y descubrieron algo más escalofriante que cualquier mensaje, que la estructura del pulso no solo usaba cosas universales como el número pi,
sino que también copiaba cosas de nuestras propias señales, como el mensaje de Arecibo de 1974, las primeras señales de televisión y hasta la firma del disco dorado que lleva la Voyager. ¿Cómo podía algo respondernos con nuestras propias cosas si no nos conocía? A menos que ya nos conociera, que hayamos estado mandando nuestra imagen al espacio y ahora el universo nos esté devolviendo nuestro reflejo. No un saludo, sino un diagnóstico. Cuando parecía que todo se calmaba, pasó algo aún más raro, la señal se cortó, pero un silencio denso. Sin embargo, en los análisis después, vieron algo que nadie esperaba, una presencia sin forma, un cambio en el espacio que se movía con una trayectoria precisa, como si estuviera observando. Era un movimiento suave que seguía una curva rara. Algunos científicos lo llamaron el centinela, otros dijeron que era una ilusión. Pero para los que lo vieron desde el principio, era obvio, algo sigue ahí. No nos atacaron, pero hay algo que no se puede negar, nos vieron. Y una vez que el universo te ve, ya no puedes esconderte. La Voyager 2 se mandó al espacio con la esperanza de encontrar algo, pero ahora mandó un mensaje que no se puede traducir, solo entender, un mensaje que no llegó con voz, sino con patrones, silencios y matemáticas que muestran una inteligencia que no necesita hablar para hacerse entender. Lo que temíamos no era que hubiera algo ahí fuera, sino que ese algo supiera que estamos aquí, porque el universo ya no nos ignora. El silencio que nos gustaba se fue, ahora hay otra cosa, una pausa, un eco que no desaparece, una mirada invisible que lo registra todo. Y aunque no hemos visto naves ni escuchado respuestas, hay algo que no se puede negar, ya no estamos solos. No porque lo digamos nosotros, sino porque algo más decidió que ya es hora de vigilarnos de cerca. La Voyager 2 no encontró una civilización, sino que activó una conciencia, una presencia, un protocolo que puede haber estado dormido esperando una señal que dijera estamos listos para que nos vean. Y ahora la pregunta es, ¿qué vieron ellos cuando nos miraron? ¿Vieron algo bueno o una amenaza? Si esta historia te asustó, entonces este video ya sirvió. Pero esto no ha terminado. Comparte este video con alguien que crea que el espacio está vacío, porque la próxima señal podría venir de nuestra propia historia. Y cuando llegue, más vale que sepamos escucharla. La Voyager 2, que salió de nuestro sistema solar en 1977, envió hace poco un mensaje raro. No era un texto ni un audio, sino un patrón extraño escondido en el plasma, con distorsiones raras. Lo más raro es que, después de tanto tiempo, la sonda miró hacia atrás y encontró algo que parecía estar esperándonos. Todo empezó con un pequeño cambio en los datos que recibimos del espacio. Al principio, no parecía importante, pero los ingenieros se dieron cuenta de que no era un error, sino algo con estructura. Era un ritmo repetitivo con espacios constantes entre cada repetición. Pensamos que era un fallo, pero los algoritmos revelaron una secuencia matemática, casi como un lenguaje. Números que sonaban como el número pi, pulsos con patrones lógicos y armonías raras. No era algo normal, sino una arquitectura invisible en el vacío. La señal venía de un punto en el espacio donde antes no había nada. La Voyager 2 va muy rápido y en línea recta, pero cuando detectó esto, sus instrumentos empezaron a girar. La sonda cambió de dirección y apuntó su antena hacia la señal, como si sintiera algo. Esto es raro, porque no debería poder hacer eso sola. Después de girar, empezó a detectar más cosas raras, picos en la cantidad de partículas, cambios magnéticos y emisiones de radiación. Era como si algo invisible se moviera hacia nosotros. Lo que más asustó a los científicos fue que, después de la señal inicial, todo paró. Las cosas raras se detuvieron y todo volvió a la normalidad, como si el universo hubiera cerrado los ojos a propósito. La Voyager 2 no estaba sola y lo que la hizo reaccionar nos había visto primero. Algunos creen que es una red de vigilancia cósmica, pero lo más aterrador es que ya nos conocían. Los patrones que recibió la Voyager 2 se parecían a las matemáticas, secuencias de Fibonacci y armonías basadas en el número áureo. Era como si el espacio se hubiera convertido en un mensaje para cualquier inteligencia que entendiera el ritmo y la simetría.
Si algo usó el universo para decir estamos aquí, ya no hay marcha atrás. Es un mensaje que no tiene sonido, pero sí intención. Los expertos notaron que los pulsos tenían un ritmo parecido a la forma en que los humanos organizamos la información. No eran palabras, pero sí pausas. Lo más raro es que esos patrones habían aparecido antes en otras transmisiones, como errores sin explicación. Parece que hay una inteligencia que nos observa y espera a que superemos un límite. Los instrumentos de la Voyager 2 detectaban varias interferencias, como si hubiera muchos puntos enviando señales a la vez. Era como si la sonda hubiera entrado en una malla oculta alrededor del sistema solar. Tal vez nos han estado vigilando con tecnología escondida en el hielo y el polvo. Y tal vez la Voyager 2 activó una respuesta programada, un escaneo para evaluarnos. Al analizar las señales, descubrieron algo más aterrador. La estructura del pulso imitaba nuestras propias transmisiones, como el mensaje de Arecibo de 1974 o las primeras señales de televisión. Incluso coincidía con la firma del disco dorado de la Voyager. ¿Cómo podían devolvernos una señal con nuestros propios elementos si no había contacto antes? A menos que ya haya ocurrido. A menos que hayamos estado enviando nuestra imagen al universo y ahora nos estén devolviendo el reflejo, no un saludo, sino un diagnóstico. Cuando todo se calmó, ocurrió algo más perturbador. La señal paró y el silencio era denso. Pero en los análisis gravitacionales detectaron una presencia sin forma que se movía de forma rara, como si estuviera observando. Algunos lo llamaron el centinela, pero para otros era una ilusión. Pero algo sigue ahí. No nos han atacado, pero hemos sido vistos. La Voyager 2 fue lanzada como un gesto de esperanza, pero ahora ha enviado un mensaje que no se puede traducir, solo entender. Un mensaje en patrones y matemáticas que revelan una inteligencia que no necesita hablar. Lo que temíamos era que ese algo supiera que estamos aquí, porque el universo ya no nos ignora. El silencio que nos gustaba ha desaparecido y ahora hay una mirada invisible que lo registra todo. No hemos visto naves, pero ya no estamos solos. Algo más ha decidido observarnos de cerca.